Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta La unidad de cuidados intensivos se refiere a un equipo de expertos que proporcionan cuidados especiales a pacientes que requieran atención y vigilancia constante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho cariño desde esta bella ciudad de Morelia, Michoacán, desde donde estamos transmitiendo el programa Consulta Médica. Sí, desde aquí, desde el Hospital Ángeles Morelia, y se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa que lleva cada semana temas de salud, con consejos para tu salud, con especialistas invitados de gran prestigio estatal, nacional e internacional. El tema del día de hoy será muy interesante. ¿Sabes qué hace una enfermera en cuidados intensivos y en área de choque? Bueno, pues lo vamos a conocer y te voy a presentar a nuestra invitada después de ver esta cápsula. Vamos a verla. La unidad de cuidados intensivos se refiere a un equipo de expertos que proporcionan cuidados especiales a pacientes que requieran atención y vigilancia constante. Algunos hospitales pueden tener más de un tipo de esta clase de unidades. Por ejemplo, para cuidados médicos generales, quirúrgicos, cardíacos, neurológicos o pediátricos. Una persona puede permanecer en la unidad de cuidados intensivos por un día, una semana o incluso más tiempo. Las personas que atienden al paciente trabajan en equipo. Cada uno tiene habilidades y conocimientos especializados. Los proveedores de atención médica planifican los cuidados que debe recibir el paciente. Los enfermeros realizan la mayoría de los cuidados prácticos y el monitoreo. También hay otros especialistas que pueden pertenecer al equipo de cuidados. Justamente, dicha unidad requiere de la colaboración de diferentes áreas que brindarán la atención que el paciente requiera y sea atendido de la mejor manera. Muy interesante, ¿verdad? Como que de repente estamos acostumbrados a saber que, bueno, hay que acudir con el médico, pero cuando estamos en un hospital, de repente no sabemos qué sucede atrás de las puertas del área de urgencias, atrás del área de choque, atrás de la puerta de terapia intensiva. No sabemos los roles que ocurren ahí de cada uno del personal que trabaja. Es muy importante el personal médico, pero lo es, yo me atrevería a decir, aún más el personal de enfermería. Por eso es que tenemos el día de hoy a nuestra invitada, la licenciada en enfermería y especialista en cuidados intensivos, la licenciada Dalia Habana Ayala, quien es parte de la Sociedad de Medicina de Urgencias aquí en Michoacán. Y bueno, nos va a platicar sobre el tema. Dalia, bienvenida. Muchas gracias, doctor. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, esta es tu casa, la casa de la Sociedad de Medicina, ¿lo dije bien? ¿De Medicina de Urgencias? Es Sociedad Michoacana de Medicina de Urgencias y Emergencias. Ok, entonces Sociedad Michoacana de Medicina de Urgencias y Emergencias. Okay. Sí. Muy bien. Estábamos viendo lo interesante que es esta actividad. ¿Qué nos puedes decir de tu currículum? ¿Cómo fue que te metiste a esta área tan importante de la salud en enfermería? ¿De dónde nació las ganas de ser enfermera? Yo creo desde mi infancia. Fui una niña que creció yendo al hospital a consultas, acompañar a mi mamá, a mis abuelitos, y de ahí nace esta parte de ver tan bonitas a una enfermera de blanco, con su cofia, siempre elegantes, sonrientes, feliz en su trabajo, en lo que hacían, y también esa parte de ayudar a una persona. También de ahí nace esta parte donde elijo ser enfermera. Así es. Y decido tomar este rumbo y empezar a prepararme para ello. Y pues seguir estudiando. ¿Y dónde hiciste la licenciatura en enfermería, la carrera de enfermería? La hice aquí en Morelia. Ajá. Mi especialidad también en la Michoacana,
¿Cuántos años hiciste de carrera de la licenciatura? 5 y 1 de especialidad. Ok, 6 años. Más el servicio 7 social. años. Sí. O sea, Más del servicio de especialista, 8 años. bueno, pero de la carrera básica de Sí, enfermería, ¿cuántos 6. años? 6 años. Es prácticamente lo mismo que una carrera de medicina. Sí. Para aquellos que Salidos a piensen, la par. para aquellos que piensen que el ser enfermera es una cuestión de un curso de 1 o 2 años, no es así. No. Es una carrera completa. También con así. servicio social. Y servicio social como el internado. Así es. Y luego, De ahí, ¿te pusiste a trabajar o Trabajé. inmediatamente te fuiste a hacer la no. especialidad? Para poder irme a hacer la especialidad necesito llevar conocimientos y también una historia laboral. Ujú. Es un requisito que también nos piden para entrar a la especialidad. Ok. Tener experiencia laboral, al menos 2 años en área hospitalaria con pacientes y ya tú como titular de tus pacientes. 2 años Sí. para poder hacer una especialidad. Ujú. ¿Y cuánto tiempo estuviste en la especialidad? 1 año más más también las prácticas y Es el todo servicio esto. social. No, se consideran aparte, son horas que también es un año en total donde haces lo teórico y lo práctico. Ok. Porque también tenemos que ir a áreas críticas, a áreas específicas de cuidados intensivos. Y en esta especialidad, específicamente, ¿qué área es especialista en cuidados intensivos? Así. Ujú, así es. Hay otras especialidades, ¿verdad? Claro En que sí. enfermería, como por ejemplo. Enfermeras quirúrgicas, enfermeras pediatras, enfermeras oncológicas, enfermeras intensivistas. Ujú. También están después que son enfermera en gerencia hospitalaria, aprender a administrar un hospital y al personal claro. de un hospital. Claro, la Todo eso, administración del la área administración del área hospitalaria. Que no se imagina mucha gente decir, ¿qué administro en un hospital? Pues no. Bastante. Es Todos donde- los protocolos. Y además darle la prioridad en dónde ejercer mejor los recursos y no El tener recurso problemas. humano Así que es. venimos siendo nosotros. Así es. Ahora, terminaste la especialidad. ¿Regresaste a alguna institución a trabajar inmediatamente? Continué, estaba de hecho trabajando y estudiando. Ajá. ¿En qué Hice a la par. institución? ¿En seguro? En el Seguro Social. ¿Siempre has estado en el seguro desde el principio? Sí, Ok. desde que entré y tuve la dicha de conocer otros hospitales estando estudiando mi especialidad, pude ir a conocer el ISSSTE y el Hospital Civil. La Secretaría, aprender a ver cómo trabajan, porque todos trabajamos de formas distintas, pero hacemos el mismo Se siguen los mismos protocolos internacionales, pero Sí. la organización a lo mejor es diferente. Sí, se trabaja muy diferente, salubridad, ISSSTE y IMSS. Ajá. Oye, ¿y cuántos años tienes ya en el Seguro Social? Tengo 14 años. ¿Y qué edad tienes? Si se puede saber, que la puedes decir aquí al Tengo aire. 34 años. O sea que empezaste de 19 años, ¿Sí? prácticamente de 20 años, 19. 21 años. más o menos. Bueno, pues qué interesante. Y respecto al tema de por qué son importantes los cuidados intensivos de enfermería y sobre todo el papel importante en el área de choque de una enfermera como tú. Es vital sabernos mover en una sala de choque cuando nos llega un paciente accidentado y en ese estado crítico. Son minutos, tiempo, es órganos o músculos y la vida del paciente. Ujú. Saber actuar y saber hacer una buena mancuerna con tu médico para que puedas sacar al paciente lo mejor posible, para recuperarlo lo más que puedas. Sí, de eso depende, pues, hasta un movimiento inadecuado del paciente Sí. puede traerle repercusiones también. Sí, sí. Delicadas en su salud. Tener una vía para poner suero, sangre, un manejo de una vía aérea avanzado, toda esta cuestión, saber aplicar los medicamentos, porque en el momento que estás en un área, en un choque con paciente, todos hablan, pero tienes que saber quién es el líder, Ujú. tienes que saber escuchar y ver qué estás aplicando, cómo estás aplicando, porque no porque sea una urgencia vas a correr. Así es. Tienes que tener Ni esa vas a calma aplicar y tienes cualquier que... cosa a la carrera, Así es, ¿no? tienes que saber qué estás haciendo y qué vas a aplicarle a tu paciente. Pues Todo muy eso es- interesante y espero que sea muy interesante para la gente que va a ver nuestro programa, Claro que porque aquí te tenemos precisamente para que nos expliques todos esos protocolos, toda la importancia y también el lado humano, el lado sensible de De la del enfermería. personal de enfermería, que a veces parece como que lo dejamos a un lado y como que es su trabajo y lo tiene que hacer, sí, pero también somos seres humanos, Claro. tanto las enfermeras como los médicos. Entonces yo los invito a que por favor nos acompañen en el transcurso del programa y estamos presentes en todas las redes sociales. Así es que
continúe con nosotros. Pasamos a la otra parte. Claro que sí. Bienvenida. Gracias. Ya estamos aquí en este segundo bloque de nuestro programa Consulta Médica. Y bueno, si usted acaba de sintonizarnos, yo quiero recordarle que estamos presentes en todas las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, en nuestro sitio web de la televisora, que es la televisora oficial del Gobierno del Estado. Estamos presentes también, además de las plataformas de televisión convencionales. Y también pedirle, por favor, que si usted considera que es de utilidad esta información, por favor, comparta. Esto es lo que hay que compartir en las redes sociales. Información que te sirve. Información sobre salud, sobre consejos, sobre tips para poder evitar enfermarnos y todo lo relacionado con los temas que estamos tratando, que el día de hoy tenemos una invitada especial que ya presentamos en nuestro primer bloque y que es la licenciada en enfermería Dalia Habana Ayala. Dalia, hablábamos antes en el otro bloque sobre la importancia de los cuidados de enfermería, que fue en lo que tú te entrenaste, que es la especialidad que tú tienes, Sí. los cuidados intensivos en enfermería. Así es. Quisiera que nos platicaras de manera general, porque pues, mucha gente ve el programa, sabe que las enfermeras son una parte importante en este quehacer del área de la salud, pero pues piensan que de repente todas las enfermeras tienen el mismo entrenamiento y son sus mismas actividades, y no es así. No. A ver, platícanos específicamente cuáles son las actividades de una enfermera general y de una enfermera en cuidados intensivos como tú. Bueno, la carrera como tal, pues todas terminamos, todas nos graduamos como enfermeras generales, ya dentro del área laboral y también en nuestra preparación, cada una de nosotras decidimos en qué área especializarnos. Hay enfermeras quirúrgicas, enfermeras pediatras, enfermeras oncológicas. Yo en mi caso soy enfermera especialista en cuidados intensivos. Sí. También está, bueno, en el área de trabajo donde yo estoy apenas se acaba de abrir también enfermería en área de urgencias. Ok. A mi gusto, pues obviamente me gustan mucho las urgencias y sobre todo los cuidados intensivos. Por algo elegí esta carrera, especializarme en esta área. Sobre todo por el cuidado que le damos al paciente. Le damos un cuidado muy apegado. Estamos nosotros con ellos hora tras hora tras hora. Si nuestro paciente está inestable, estamos cuidándolo minuto tras minuto. Sabemos cómo nuestro paciente está, qué cambios tiene hemodinámicamente, neurológicamente. Tenemos que cuidar cómo funciona toda la estructura de su cuerpo, desde sus pupilas, su cerebrito, su cabecita, su corazón, ventilatoriamente, abdomen, si así evacúa, orina, todo eso es un cuidado muy, muy estricto a un paciente, como lo dice, crítico. Está en un estado crítico donde su vida está pues en riesgo. Se puede decir que es el área donde están los pacientes más graves. Mucha gente en ocasiones escucha cuidados intensivos o terapia intensiva y dicen, no, ya de ahí no salen vivos. Y no es así, ¿verdad? No es así, es totalmente una mentira. En muchas ocasiones decimos, creo que es mucho mejor que esté en una terapia intensiva. Porque está mejor. Está mucho mejor, que está vigilado totalmente tanto por tu médico y tu enfermera. Y por eso siempre decimos, no tengan miedo de que su paciente esté en una terapia intensiva. Sí. Al contrario, tengan esa seguridad y esa confianza de que tu familiar va a salir y está muy bien cuidado. Y que hacemos todo. Obviamente, en todas las áreas también lo hacemos, pero acá tal vez somos un poquito más meticulosas. Más estrictas en todo, ¿no? Totalmente. Hacer esta especialidad, la verdad, es muy complicada, es muy difícil. Y nunca dejamos de estudiar, nunca terminamos de prepararnos porque vamos a la par con nuestros médicos, viendo las actualizaciones, qué ha cambiado. Tenemos que aprender a saber a manejar al paciente como el médico también lo indica. Y lo mejor para el paciente. Claro.
Voy a hacer unos comentarios para que la gente se ubique más o menos la importancia de lo que ya estás diciendo, pero la importancia, mira, supongamos que usted tiene un familiar en un área general de un hospital, llámele la institución que sea, pero privada, pública, pero una enfermera cuida a cierto número de pacientes porque no son pacientes graves, son pacientes que pueden estar delicados, pero hasta ahí. Estables. Si no existiera el personal de enfermería para esos pacientes que están en el piso X, o en la cama tal, o en la habitación tal, las indicaciones del médico que llegamos y las dejamos, revisamos el paciente, vemos cómo está evolucionando, vamos 1 o 2, a veces 3 veces al día, depende lo delicado del paciente. Dejamos indicaciones, pero imagínese usted que dejáramos las indicaciones y que no se leyeran. Y que además, como durante el día se empieza a poner diferente el paciente, cambia su temperatura, sus signos vitales, la enfermera es la que está al pie las 24 horas. Digo, desde luego hay turnos de enfermería. Eso es en un área de enfermería, digamos, en un área hospital general. Ahora, en una unidad de terapia intensiva o de cuidados intensivos, las enfermeras tienen menos número de pacientes, porque para empezar no hay tantos pacientes en una unidad, salvo en hospitales muy grandes, pero están más concentrados en ese paciente que está grave, que lo tiene que, así como el médico sabe si la pupila está dilatada, el intensivista que lo está vigilando, también la enfermera tiene que saber, lo acabas de decir, si está orinando normal, si eso es normal o no, porque no te vas a esperar o está sangrando. No te vas a esperar hasta que el médico vuelva a venir a pasar la visita, que también en terapia es tan constante, hay alguien responsable ahí y está vigilado. Entonces, fíjense bien la importancia que tiene una enfermera de cuidados intensivos. Estar las 24 horas, minuto a minuto, vigilando el paciente, es lo que nos acaba de explicar Dalia. Entonces, en esto tienes, pues lo dijiste también, tengo que estarme capacitando constantemente, actualizaciones, porque lo que ayer se consideraba normal, a lo mejor ya cambió alguna clasificación, algún parámetro, inclusive algún medicamento. Claro. La forma en cómo se le da el manejo a algunos pacientes, el manejo de esteroides, ahora se manejan mucho los códigos, el código stroke, código infarto, el GOSCAP para pacientes neurocríticos, o sea, toda esa parte que vamos aprendiendo y manejándola también es muy importante. Y eso no lo hace una enfermera general, eso lo hace una enfermera especialista, en este caso de esta área. Hay otras especialidades también de enfermería. Pero, Dalia, en este ámbito de trabajo que haces tú con tu actividad, ¿cuáles son de manera general los pacientes? ¿Con qué enfermedades son con los que más comúnmente atiendes? ¿Son pacientes que se accidentaron? ¿Son pacientes heridos de bala o de algún ataque? ¿O enfermedades como neumonías? ¿Qué es lo más frecuente que ves tú en tu Lo que es nuestro diario, pacientes con traumatismo craneoencefálico. Esas motos, accidentes de moto. En la unidad hemos llegado a tener 5 pacientes de un traumatismo y los 5 de moto. Y los 5 motos. Yo por eso no me gustaron las motos. Aún así tengan el casco, todo el equipo de protección. Las motos son un riesgo totalmente. Y la mayoría de nuestros pacientes son pacientes con traumatismos craneoencefálicos. De ahí continúan politraumas, pacientes con problemas metabólicos, diabéticos, cetoacidosis, descontrol, medicamentos, alimento, y llegan ya con una cetoacidosis. Que era diabético y que no se cuidó, que tuvo un mal tratamiento, se descompensó y terminó en una unidad de terapia intensiva. Pues hasta un diabético termina en una unidad de cuidados intensivos. Y de ahí en fuera, accidentes por arma de fuego, pues son casi todos, por todo el politrauma hay en un general. área en especial en las unidades de cuidados intensivos, coronarios,
o los manejan ahí mismo en la unidad de cuidados intensivos? De manera general, digo, yo sé que hay unidades coronarias. En la unidad coronaria se tiene el área de recuperación, a menos que sí lo merite el paciente, que después de su cateterismo requiera el cuidado porque no se recupera en el tiempo estimado de que el cardio lo indica, pasan a nuestra unidad para mantenerlo estable y seguimos monitorizando pacientes infartados y sobre todo pacientes embarazadas. Códigos MAT. Preeclampsias, eclampsias. Las preeclampsias. Eso también es... Sube la presión arterial durante el embarazo por situaciones a veces desconocidas, son idiopáticas, no hay una causa común, pero hay que estar vigilándolos a esas pacientes. Esas pacientes... ¿Es frecuente? ¿Mande? ¿Eso es frecuente? Sí, llega mucha paciente. Muchas piensan que un embarazo no es de riesgo. Es que muy hermoso, nomás me embarazo y tengo 3 niños o voy por el cuarto y... Ay, no, por Dios, señoras, nos ponen en mucha presión. Sí. Sí, un embarazo es grave. Sí. Es mucho cuidado, desde planearlo hasta que... Diferente a lo normal en el organismo. Claro. Sí, y cuando le agregas que la paciente tiene problemas de hipertensión, de diabetes y aparte está embarazada, pues ya... O el sobrepeso. Tabaquismo, todos los factores de riesgo que de repente pueden agravar eso. Sí. Y que bueno, en estas actividades que tú haces en tu trabajo diario, ¿siempre has estado en una unidad de cuidados intensivos o también has desarrollado actividades en la unidad de urgencias? Porque sé que te gusta mucho las urgencias médicas y que en cierta forma es diferente a la unidad de cuidados intensivos. Sí, es muy diferente. Me costó un poco cambiarme la mentalidad. Estuve 6 años en un área de choque, en sala de choque. Estuve 6 años en esa área recibiendo pacientes. ¿En qué hospital? En Charo, en el IMSS, Hospital General número 1 de Charo. Estuve 6 años en urgencias, en la sala de choque específicamente. Recibimos traslados terrestres, traslados aéreos, de todo. Sí. De todo totalmente. Y pues hice un gran equipo, una excelente mancuerna. Y de ahí te nace, yo creo, ese amor. Y aprendemos a vivir con la adrenalina. Al final de cuentas, yo creo que la adrenalina se hace una parte de nuestra vida. Claro. Y vemos tantas cosas. En el área médica sí es. O sea, ya el día que te vas de vacaciones y no tienes estrés, y yo lo digo por mí, después de 15 días de estar de vacaciones ando muy contento, pero me empiezo a sentir raro porque ya no estás acostumbrado a vivir tan tranquilo. Sí. Sin eso que se siente con la descarga de adrenalina y que finalmente hace que, pues estoy seguro que tú te hace más sensible precisamente a que entendamos, a que entiendas lo que está pasando a la paciente o el paciente, los familiares, porque es una parte importante. En las instituciones regularmente se quejan de falta de información. Sí. Regularmente. No, y sobre todo la queja de todos los días. No me atienden igual que a él. Llegó antes. O ¿por qué no me dan esa atención personalizada? En nuestro caso, nuestra sala, pues obviamente el paciente entra directamente porque es un código rojo, claro. Van para reanimación literalmente o estabilización. Y puede haber una fila de 3, 4 gentes que ve que pasaste a alguien porque así pasaron los camilleros. Pero bueno, pues la vida está de por medio de esa paciente y del otro paciente tiene dolor, pero pues a lo mejor puede esperar unos minutos más, ¿no? Sí, eso yo creo que es algo que tenemos que trabajar bastante en enseñarles o hacerles un poquito de conciencia al público. Sí. Lo que es una urgencia realmente y una emergencia, porque existe esa diferencia. No es una urgencia una tos. Hay veces que llegamos pacientes con tos de una semana, pero ese día le dolió más el pecho y quiso ir. Claro. Y hay pacientes pues que literalmente llegan con las vísceras expuestas, una volcadura y pues tenemos que estabilizar. Claro. Son minutos de que le salvan la vida. Son minutos oro y tenemos los 10 minutos platino para estabilizar y salvar al paciente. Vamos a ir a una pausa y si nos permites regresamos. No se vaya, continuamos aquí. Estamos hablando de este tema interesante de los cuidados intensivos, el papel de enfermería en los cuidados intensivos y en las urgencias en terapia o en área de choque. Regresamos. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Estamos hablando de un tema muy interesante con la
enfermera especialista en cuidados intensivos, la licenciada en enfermería Dalia Habana Ayala, quien además tiene un currículum interesante que ya lo platicamos al inicio de nuestro programa. Y si usted no lo vio, por favor, estamos ahí en las redes sociales, puede ver el programa completo. Y ahora estamos hablando de la importancia de saber priorizar esos pacientes que llegan a una área de choque, Sí. entre los que llegan al área de urgencias normal. Vemos el letrero, urgencias médicas en un hospital, y creemos que ahí, por filita, nos van a atender como vamos llegando. Sí. Pero de repente decíamos, y nos comentabas, llega alguien en un estado crítico y pues lo pasan primero, ¿no? Y lo atienden. Eso se ve en todos los hospitales, no nada más en los hospitales del sector público, se ve en los privados. Aquí hemos tenido pacientes en el área de urgencias, aquí en el Hospital Ángeles, que los estaban atendiendo, les estaban haciendo una curación, y en el momento que llega alguien al área de shock por una herida de bala que hubo aquí en la esquina hace algunos meses, en ese momento se concentran todo en salvar la vida al paciente, porque quien estaba haciendo la curación, bueno, aquel paciente, pues no se va a morir si se tardan unos minutos más. Su vida no está de por medio, aunque sí es importante. Sí. Eso, Dalia, es educación que necesitamos conocer. Para eso precisamente es este programa. Sí. Platícanos, por favor, de eso que nos mencionas, que estuviste en el área de urgencias. 6 años. 6 años en una sala de choque. De choque. En estos 6 años, tú estabas un turno nada más. En mi turno, así Pero es. después de ese turno, ¿trabajabas en otro lado? No, solamente me enfocaba en mi turno, soy mamá. También pues trabajo y mi pequeño, la casa, cumplir en todos y seguir estudiando y preparándome. Te voy a hacer una pregunta que es relacionada con el tema, pero no es relacionado con la importancia o los temas o puntos importantes del tema. Y es, yo creo que cuando ves y entras a una urgencia, y eso yo se los he dicho a mis hijos, aquí en el estudio está una hija mía viendo el programa, y seguramente te pasa a ti, después de entrar a un área de urgencias, pero a un área de choque o a un área de cuidados intensivos, sales de ahí. Por eso te preguntaba, ¿nada más trabajas ahí? ¿Qué haces después? Ya me dijiste, llego a mi casa, tengo hijos, soy mamá, etcétera. Pero ya vive uno como que pensando en que todo lo que ves allá en el hospital le puede pasar a tu hijo. Sí. Desde la quemadura eléctrica, si es un bebé. La bicicleta. Desde la bicicleta y la caída con una fractura de clavícula, una lesión en la cara. Sí, claro. ¿Cómo manejas eso tú? ¿Cómo manejas esa área profesional y esa área personal tuya, en donde tienes que cambiarte el chip, porque también no puedes vivir aterrorizada? Claro. Aunque estés acostumbrada de toda la vida a ver esos casos, pero acá son tus familiares, igual te duelen como los pacientes, pero me refiero a que están sanos y pueden estar en una condición como la del paciente que acabas de atender, porque también te llegan niños. Me pasó, doctor. De hecho, va a ser muy curioso. Me pasó esta situación. Es difícil de que llegas. De recién que tenía a mi hijo más pequeño en urgencias, todos los bebés que lloraban, yo sentía que lloraban igual que mi hijo. Y mi corazón pues como que se me partía, pero decía, no, estoy en mi trabajo, o sea, tengo que hacer algo bien por este bebé. Sí. Y hacer mi trabajo. Ya conforme fui cambiando de área, hasta el momento en que llego a la sala de choque, mi hijo en este momento ya es un adolescente y está grande, pero recuerdo mucho ahora que me lo menciona, tuve un caso. Un chico de 16 años con su uniforme en la prepa me llegó. Y pues llegó por un traumatismo. Él iba en su bici a su escuela, iba saliendo de su escuela en su bici y la cinemática fue que un carro lo aventó. Pues lo voy llegando y veo a un chico así con su uniforme y su mochilita me la entregan los paramédicos. Veo llegar a sus papás y ahora que mi hijo está en esa edad, yo lo pienso y yo le digo, mi amor, trata de tener mucho cuidado, puede pasar esto. Nos hacemos unas mamás, yo creo, muy frías, pero también vemos la realidad. Jamás a mi hijo le he ocultado lo que puede ser. Hay veces que puede ser que me digan, ay, qué fría eres, o eres muy dura, o lo tienes muy bien entrenado, porque hasta se dejaba sacar muestras
sin llorar. Digo, porque hablo claramente con él, tanto porque le enseño a que respete nuestro trabajo como enfermeras, porque es complicado a veces trabajar con pacientitos que no se dejan. O que los papás no cuidan al bebé, tanto lastimamos al paciente como también es nuestro trabajo que estamos haciendo, y a veces llegan a molestarse los papás en esa parte. Otro piquete. No es que yo quiera, es que claro, pues es que lo requiere. Pues, digo, sí, nada más fuera todo es sana. Ser enfermera nos toca tanto trabajar con el familiar, los que están afuera que quieren entrar, el cuidador y el paciente, el médico y la sobrecarga de todo. Y luego todos quieren saber, quieren que vayas y les digas la información de uno por uno de los familiares. Por eso es donde aplica el criterio de que quién va a ser el responsable de la información en la familia, sobre todo en los casos graves, ¿no? A ver, ¿quién es el responsable de la información? Porque le vamos a dar, tanto los médicos como las enfermeras, la información a ese familiar para que ese familiar sea el que hable con toda la familia. Porque tú como enfermera no puedes estar hablando con toda la familia. Que ahora ya llegó otro y él no está enterado y hay que explicarle que está hospitalizado por esto. Su familiar responsable de la información es quien tiene que hacerlo. Y sobre todo, respetamos mucho el área, esa cuestión médica. El médico da los informes. Creo que también somos la parte que conocemos mucho más al paciente. En alguna ocasión, en algún tema que expuse, mencionaba justamente eso, hacerle también mucho énfasis a los médicos. Y recordarles que al final de cuentas, quien más conoce a su paciente es una enfermera. Sí, claro. Porque estoy 8 horas con él. Las 8 horas con él. Y yo soy sus ojos y sus manos del médico. Porque él es quien indica y me dice, pero yo soy quien lo hace. Yo soy quien está. En ocasiones nosotros conocemos mucho mejor al paciente que el médico. Sí. Bueno, esa parte es una parte muy interesante que precisamente ese es el objetivo de estos programas, es que la gente se entere qué hay detrás de la puerta de un consultorio, en este caso, qué hay detrás de la cortina del área de choque, del área de terapia intensiva, que no es así como tan fácil como se imagina uno, y que pareciera como que de allá adentro todo el mundo está feliz y no, también las enfermeras como tú te preocupas y sufres igual que el familiar, a lo mejor no en la misma dimensión porque no es tu familiar, pero estás sufriendo porque el paciente no está estable y que puede morir en cualquier momento, ¿no? Una cosa que les recuerdo mucho cuando llegan las estudiantes de enfermería, pasantes que apenas están en formación, siempre les he dicho, como tú tengas a tu paciente, habla de ti, de tu trabajo. Y como tú trates a tu paciente, trátalo imaginándote que si eres tú el que un día está en esa cama y cómo quisieras que cuidaran tu integridad, tu dignidad, cómo quisieras que te trataran y cómo te gustaría que te tuvieran. Aunque estés con un tubo en la boca, en una sedación profunda, aún así mantenerte limpio, porque nosotros a los pacientes los bañamos, están limpios, su crema desodorante, o sea, y hasta, el paciente hasta cómo está moverlos, porque no es así como que exacto, la movilización. Les digo, siempre recuerden eso, y como que es hacerle esa parte, también mantenerle esa parte humana a las enfermeras que están en preparación. Y como lo dice, también esa parte de que todos hemos estado de ese lado, y a mí ya me tocó un día estar en mi trabajo y recibir una llamada y me dijeran, acaban de atropellar a tu mamá, va al hospital. Me he estado en tantos casos que me imaginé el peor escenario de mi mamá y ella estaba lista para... estás acostumbrada a ver lo peor de cualquier accidente. Sí, afortunadamente, gracias a Dios, solo fueron golpes menores. Pero sí. Pues qué bueno, qué bueno. Yo a mis hijos cuando de repente se asustan en casa, que dicen, me está saliendo sangre en la nariz, mira. Y les digo, está bien, siéntate y apriétate aquí y se acabó. ¿Sí? No tienes gran problema. Sí, ellos aprenden. Mi hijo hasta aprendió los días cuando me podía marcar, o un hijo a veces quiere escuchar a mamá, a papá, y me marcaba y pues podía el altavoz o alguien contestaba el teléfono y él escuchaba el monitor. Mamá, ¿tienes pacientes? Que escucho el monitor. Sí, y yo creo que ya hasta sabía si estaba con taquicardia. Con taquicardia o no. Sí, ellos al final aprenden nuestro ritmo. Nuestros hijos aprenden a vivir al ritmo de nosotros y el estrés de nosotros. Talia, ¿qué tan frecuente es que en esos jovencitos de prepa, de universitarios o inclusive de secundaria, te lleguen bajo el influjo de alguna droga a un área de choque o a un área de urgencias? ¿Es frecuente?
Sí, tuvimos una temporada donde hubo mucho intento de autólisis, intento suicida, entre de 13 a 15 años. Llegamos a tener 3 por día. Es muchísimo. Sí. Es alarmante eso. Sí, de verdad. O sea, lo llegas a ver. No y gente que estaba en el antro y que la drogaron, también es común que llegue a las urgencias. No, más bien salen combinando el alcohol con las ruedas. Y se accidentan porque tomaron iban en estado etílico. Así es. Totalmente y sufren el accidente. Yo creo que todos los que somos papás, cada vez que nuestros hijos salen fuera de la puerta en la noche a divertirse, a lo que salgan, yo creo que nos angustiamos porque son nuestros hijos y andan en el riesgo. Claro. Pero yo en algún momento he pensado que las escuelas secundarias, desde el grado de la secundaria y la prepa, deberían de tener alguna, así como hacen sus excursiones a alguna área, algún museo, deberían de ir a una excursión. A un hospital. A un hospital, al área de urgencias, para que les dijeran, mira, este señor que está aquí, este muchacho salió de lo que acabas de decir, combinó el alcohol y el volante y tuvo un accidente al salir antier aquí en una curva. Y mira, está muriendo por esto y por esto, está en etapa crítica. Se drogó y tuvo una sobredosis. Y que a los muchachos les dijeran, porque entonces ellos piensan que nunca les va a pasar algo. Por eso es que no toman precauciones, no son conscientes. Sí. Y eso pudiéramos hacer que las escuelas hicieran eso, pues imagínate, eso seguro que ningún muchacho ya no sería tan fácil que se echara sus copas. Y mire que si cambia la mentalidad, doctor. Sí. Porque yo lo he aplicado tal vez inconscientemente en mi hijo, que a él le toca ir a esperarme o alguna actividad, a consulta, y entramos a las áreas donde yo estoy. Le tocó ver un niño de su edad en la sala de choque con un traumatismo craneoencefálico que se cayó de una moto. Y volteé y me dijo, mamá, es de mi edad y tiene mi tamaño. Le dije, ¿ves? Sí. Y se cayó una moto que a veces parecieran inofensivas. Cómprame una moto, mamá. Sí. Quiero andar para acá y para acá. Y pues no tenemos unas preguntas interesantes, Dalia, claro que van relacionadas con el tema. Sí. Y mira, aquí nos dice Sandra Suárez, nos dice de Teparcatepec, Michoacán. Envía saludos al programa y dice que qué interesante tema, que ojalá que sus hijos lo pudieran estar viendo. Pues nada más es cuestión de que se los mande la liga. Sandra, mándale la liga a tus hijos a su red privada, a su red social en lo privado, y pueden ver nuestro programa completo para que escuche esto que estamos platicando. Y comenta ella que ella vive en un área de tierra caliente, en donde hay muchos animales ponzoñosos, y que qué tan frecuente es que sí termine un piquete de alacrán con la muerte de un paciente. Sí, también está para que veamos toda el área de toxicología, sobre todo en los pequeños alacranes. Los alacranes, sí, es que ella vive en tierra caliente. Sí, o sea, es inmediatamente atenderlos. Se toman muchos remedios y llegan, pero sí, la atención hospitalaria y a ponerle los medicamentos indicados, sí, el alacramín, todos sus lo que necesitan es vital. Bueno, pues Sandra, ahí tienes la respuesta. Sandra se comunicó a través de Messenger. Pablo Martínez, a través de Instagram, nos dice que envía un saludo también al sistema michoacano y pregunta específicamente, dice que intoxicados por plaguicidas, insecticidas del hogar, ¿es común que lleguen a terapia intensiva? Sí, los intentos de suicidio en adulto, los fosforados, sí. También nos tenemos que vestir nosotras, porque tanto estamos exponiéndonos, y el médico, nos vestimos y entramos al área a darle el manejo al paciente, y son pacientes que se ingresan de hecho al área de cuidados intensivos. Ok, entran directo. Los estabilizamos primero en sala de choque. Y luego ya a terapia intensiva. Y si es un paciente que esté estable y no requiere ingresar a la terapia intensiva, se queda en hospitalización, pero se le da su manejo también. Okay. Las primeras horas en la sala de choque, ahí se manejan, y sobre todo las áreas, porque tienen que estar aislados por los fosforados que liberan.
Sí, y que eso es peligroso hasta para la los gente. restos de los pacientes. Sí, por la ropa que trae de repente, ¿no? Y Así sobre todo, algo muy importante, no se provoquen el vómito o no le provoquen el vómito a la paciente. No tomen leche, porque ni agua, porque al contrario, los activan. Y en lugar de darnos el tiempo a atenderlos, agilizan más el daño al paciente, y el provocar vómito es, si ya quemó al entrar, vuelve a quemar al salir. Ok, ya se tiene que atender específicamente con una sonda, ya hay protocolos. Protocolos. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa, si me permites. Claro que sí. Dale, y regresamos, no se vaya, tenemos algunas preguntas todavía muy interesantes, muchas preguntas del público, regresamos, no se vaya. Ya estamos aquí de regreso en su programa Consulta Médica. Estamos en la recta final de nuestro programa, pero tenemos todavía preguntas pendientes que nos han hecho favor de ustedes de hacernos a través de las redes sociales. Y esta es una parte, precisamente es una dinámica de nuestro programa que es interactivo para que podamos tener la comunicación con ustedes y la información que ustedes necesitan saber. Hay otra pregunta que nos dice Moisés Valencia, nos dice que, hace una reflexión, dice: hacen falta más programas educativos dirigidos a los adolescentes sobre lo peligroso de las drogas. No basta con los temas, la publicidad en televisión, en radio. Se necesitan verdaderos programas educativos para evitar que tengan este tipo de problemas del uso de drogas. Totalmente, de acuerdo. ¿Qué opinas? Sí, lo que es el consumo del alcohol a temprana edad, totalmente, y pues las drogas no se diga. Sí. También, el combinarlo todo, también. Bueno, pues actualmente yo creo que hay muchos temas de salud pendientes de hacer campañas preventivas, ¿no? En las instituciones. Sí, algo que hemos manejado mucho y que ahora lo hemos implementado en la ciudad, y muy importante hacer la parte de cardiosegura. Uh-huh. Es muy importante, he visto este tema y lo he pensado también en los adolescentes, el que aprendan a dar RCP. Lo hemos visto en algunos otros países que niños muy pequeñitos les empiezan a enseñar las técnicas, o que sepan qué deben hacer, cómo actuar en ese momento. Uh-huh. Es algo muy importante porque también los chicos no están exentos por su edad de estar en esta situación. Sí, claro. O ellos mismos pueden apoyar en su casa o a alguien en la calle a hacer esto. Y yo lo implementé con mi hijo y le he enseñado lo básico, qué es lo que puedes hacer, cómo puedes ayudar a otra persona. Y a él le sucedió, uno de sus compañeritos convulsionó, inmediatamente corre, lo coloca en posición y le protege la cabeza. Sí. O sea, y son pequeñitas cosas que enseñas. Que son detalles que son importantes en salvar a alguien, ¿no? Sí. Sí. También. Bueno, y hay otra pregunta, dice que si las atenciones de enfermería siempre son tan importantes, dice Zulma Reyes, todo el trabajo que hace enfermería, las atenciones son tan importantes como o mejor que la atención de un médico. ¿Por qué? Pues lo que tú ya decías, porque son quienes están al pendiente del paciente. Y a veces los familiares somos los que nos molestamos con las enfermeras que de repente no acuden al llamado inmediatamente. Bueno, ya platicaste, ¿no? Sí. Que hay cosas más prioritarias unas que otras. Sí, a veces quisiéramos poder atender a todos los pacientes y tratamos de darle la atención igual a todos, pero a veces también la misma sobrecarga. Ese es uno de los temas también muy importantes que se ha visto ahora y se ha estudiado. Es una sobrecarga excesiva lo que hay de pacientes al área de urgencia. Sí. Dalia, en esta preparación que tú tuviste desde la carrera de enfermería, ¿ya estabas casada cuando hiciste tu carrera? Ok, y después toda tu capacitación, tu especialidad. Mi especialidad la hice ya con mi hijo, por culminar la primaria. Uh-huh. Hice mi especialidad con él. Pues ahora sí que
mamá. ¿Cómo te fue? Muy pesado. Sí. No es fácil, es pesado, de verdad. Hay momentos que dices, ay, lloro, ya me salgo, no termino. Pero siempre, al final también es algo que queremos prepararnos. Y siempre está mi mamá me apoyó mucho. Me decía, no, ¿cómo te vas a salir? Ya te faltan 3 módulos, 3 materias, ya casi terminas. Él va a terminar su primaria y ahora sí que hacer tarea él y yo. Y pues nuestros hijos aprenden el ritmo, como lo he dicho. Sí. Está acá junto con nosotros. ¿Crees que vale la pena? Sí. Haber dedicadole tiempo compartido entre tu familia y tu especialidad. La verdad, sí. Creo que en el momento que eliges la vocación de ser enfermera, es porque tienes esa parte de que te preocupas por otra persona y no solamente tú, sino también piensas en el bien ni el cuidado que le puedes dar o la ayuda que le puedes dar a esa persona. Sí. Y creo que yo perfectamente recuerdo el día que dije, yo era estudiante y fue cuando dije, yo un día quiero estar así en una terapia intensiva y ser yo la que esté con un paciente. Sí. El día que vi despertar a un paciente. Y que fue la primera que vi. Normal, como decíamos al principio, ¿no? Sí. Que hay mucha gente que piensa que el que llega a terapia le va mal. Sí, no, al contrario. Pues, eso precisamente que descubriste seguramente en la terapia intensiva cuando estabas de estudiante, se llama vocación. Sí. Te diste cuenta que tu vocación era eso. Y por eso es que has seguido capacitando, porque te sigues actualizando. Sé que tienes una predilección ahora por las urgencias médicas, ya no nada más los cuidados intensivos, lo que nos acabas de contar, pero además también colaboras en ese gremio de otra manera, en el gremio de las urgencias médicas, que estoy enterado por la gente que trabaja contigo. Sé que eres parte de una mesa directiva de la Sociedad de Urgencias Médicas, que son, a lo mejor la gente dice, bueno, ¿y para qué se asocian los médicos? ¿Para qué se reúnen? Y las enfermeras, ¿eso en qué beneficia al paciente? Pues beneficia porque estás buscando capacitación constante en esas reuniones. Son reuniones de sociedades. Capacitamos, ahí es la reunión urgenciólogos, médicos generales, algún internista, algún intensivista, contamos con ellos también, cardiólogos. Prehospital es una parte muy importante, el prehospital, los paramédicos, los que nos levantan en un accidente en la calle, y también, como lo mencionas, enfermería, porque aunque no seas una enfermera especialista en un área de cuidados intensivos o urgencias, todas las enfermeras tenemos que tener un conocimiento general. Y tenemos que saber, y también quitarnos ese miedo cuando escuchamos sala de choque o urgencias. Es vital saberte mover en una sala de choque. Claro. Es un punto muy, muy importante, porque si te desplazas para tomar un equipo o ir al carro de choque o monitorizar, ¿qué vas a hacer primero? ¿Cómo te tienes que...? Porque es una enfermera para si entran 4 urgenciólogos y el paciente, una enfermera es para que abastezca. Y de repente todos te pueden dar la indicación. De hecho, tienes que aprender. Aplícale esto, por favor, pásame el equipo, y tienes que aprender Tienes que aprender a qué es prioridad, a dar prioridad, qué es importante, qué es primero, porque solamente eres tú y vas viendo qué es lo que necesitas hacer para atender al paciente. Y esas actividades de los colegios o de las sociedades médicas precisamente son actividades académicas para estar capacitando, como dices, a otro personal para que esté enterado y poder salvarle la vida a un paciente, a lo mejor desde antes que llegue al área de choque, que sea bien atendido para que llegue en las mejores condiciones al hospital. Es. Entonces, de eso se encargan las sociedades, y te felicito porque participas activamente en una mesa directiva. Estoy enterado de todo lo que haces ahí, aparte de ser mamá, de ser enfermera especialista, de estar en el área de choque. También le dedicas tiempo en las tardes, en las noches, cuando se reúnen o en línea. Preparar los temas. Claro. Sí. Te felicito y muchas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Y esta es tu casa, están abiertas las puertas del Sistema Michoacano de Radio y Televisión para las veces que quieras venir. Espero que sigas colaborando con nosotros. Cuando me inviten, por aquí estaremos. Muchas gracias. Y para usted que nos favoreció con su atención, recordarle que cada semana tenemos un programa de temas médicos con consejos para su salud, para que aumente su cultura médica y esté enterado de lo que está sucediendo en el mundo de la medicina y del área de la salud, sea institucional, privada, de la salud pública. Yo soy Martín Lira, soy cirujano plástico y conductor de este programa Consulta Médica, que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la televisora oficial del Gobierno del Estado. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó